Bueno. Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos foristas aquí a través de nuestra página Andrew Everett Chardón, página oficial, a través de Facebook, para todos los buenos amigos que siempre están acá siguiendo, ¿no?, todas nuestras transmisiones a través del Facebook Live que hacemos los viernes, que hacemos también los lunes y los miércoles. Así que hoy nos toca precisamente viernes 30 de mayo del año 2025, acabándose ya el mes de mayo, acelerando el verano y sobre todo ya pendientes que este domingo 1 de junio comienza precisamente la temporada de huracanes. Así que ya sabemos el drill, ya sabemos obviamente qué es lo que hay que hacer y cómo todo el mundo debe prepararse siempre para esta temporada, que nos anuncia tanto la Universidad de Colorado como la NOAA de que va a ser sumamente activa, es decir, por arriba de lo que debe ser normal, aunque hace tiempo, y hay que ser honesto en esto, hace mucho tiempo que ya dejó de ser normal la temporada de huracanes o tormentas. ¿Por qué? Pues bueno, todos sabemos que son pronósticos, pero en la mayoría de los casos, en los últimos tiempos, pues no han dado pie con bola, o demasiada actividad o muy poca actividad a la pronosticada por los centros de meteorología, tanto en los Estados Unidos como en los demás programas que se utilizan para ir determinando la posibilidad de las rutas de huracanes o cuáles puedan ser los que se formen. Este año el primer huracán o primer tormenta tropical, mejor dicho, ¿no?, que va a ser clasificado con un nombre, va a ser llamado Andrés, prácticamente nuestro tocayo. Yo soy Andrew, pues bueno, ya usted sabe que el huracán Andrew en el pasado siglo hizo pedazos la Florida, pues bueno, Andrés será el primero que entre en la rotación de estas tormentas tropicales. Nos dice la Agencia Nacional Oceánica de los Estados Unidos, no, Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos, la NOAA, por sus siglas en inglés, de que ellos están pronosticando alrededor de 13 a 19 tormentas tropicales este año en el Atlántico y el Caribe, de 13 a 19. De estas 13 a 19, probablemente 6 o 10 de ellas van a convertirse en huracanes. De esos 6 o 10 huracanes, que más o menos es lo que ellos estiman que podría formarse durante esta temporada, de 3 a 5 podrían ser sobre 3 o llegar hasta nivel 5, es decir, hasta clase 5, que es lo máximo que se registra en poderes, obviamente, del viento de huracán. En Puerto Rico, pues, la experiencia histórica nos lleva, obviamente, hasta San Felipe, para hablar de un huracán probablemente de clase 5 o 4. Nos hablan también de Santa Clara, eso, lógicamente, a principios del siglo XX. Luego en este siglo, pues ya tuvimos la visita acá directamente de Irma y de María, y ya sabemos por carne propia, experiencia directa, lo que estos huracanes pueden hacer con la isla de Puerto Rico o cualquier lugar. No hay lugar del mundo que obviamente esté preparado para poder resistir el impacto de la naturaleza a este nivel, sea huracanes, terremotos, tsunamis, volcanes, nada, o sea, no existe. La realidad es que usted hace unos planes de contingencia y hace unos planes definitivamente tratando, ¿no?, de ver cómo es que puede mediar la cosa y luego pues entonces venir a tratar de llevar a cabo la reconstrucción, los rescates y todo lo que esté involucrado con toda esta cuestión de la resiliencia. Pero bueno, por ahí vamos. Así que ojo, la NOAA nos da ese número, la Universidad de Colorado más o menos también da el mismo número, como hemos dicho, de 13 a 19 tormentas. Recuerde que la meteorología habla por probabilidades, no es una ciencia exacta, hay que reconocerlo. Y el clima o la atmósfera de este planeta siempre ha sido caótica, así que es muy difícil realmente poder estimar con exactitud qué va a ocurrir o qué no va a ocurrir. Y sobre todo, ¿no?, en esta época donde la mayoría de los científicos hablan del cambio climático y de que estamos sufriendo obviamente una sobrecarga, ¿no?, hidrológica, en el sentido de que tenemos un problema hídrico, de demasiada humedad, demasiada agua evaporada en la atmósfera, y esto pues trae una serie de consecuencias devastadoras en todo el planeta, y según sigue aumentando la temperatura, porque sigue aumentando, y es de las cosas que sí pueden ser verificables directamente, no suponiéndolas o no proyectándolas, lo que sí está pasando, pues todo esto trae que cada grado que sube centígrado, pues obviamente multiplica probablemente por 2 o por 3 la cantidad de climas extremos que puedan surgir en todo el planeta, despierta durmiente. Así que eso es lo que la ciencia habla. Los expertos en la materia lo que tratan, no es mi opinión ni es la de nadie, simplemente los que trabajan con este asunto en particular del clima planetario, y habrá que ver, ¿no?, qué pasa con todo esto este año. Esperemos que no nos den, como dicen por ahí, con limón, porque ya sabemos que
la capacidad de FEMA de intervenir en rescates, estos que se dan luego para mitigar tormentas y huracanes, se ha disminuido, está al mínimo, y que obviamente ahora lo que se exige es que cada territorio, que cada estado pues pueda enfrentar los desastres naturales con la menor intervención del gobierno federal, del gobierno central de los Estados Unidos. También hay que señalar que la NOAA, como dije, la Agencia Nacional Oceánica Atmosférica de los Estados Unidos, ha reducido un 20% su personal. Me explico. Desde que llegó el presidente Trump, entre los planes que se trajeron con Elon Musk, que anda todavía tripeando en Conflate, de Elon Musk hablaremos un poco hoy para que usted vea cuán claro está la cabeza del hombre más rico del mundo, porque este planeta siempre ha sido dirigido por locos y por dementes de todas clases, pero bueno, eso es parte de la experiencia humana. Importante señalar, ¿no? Sabemos muy bien que 1.000 empleados de la NOAA han sido separados de su trabajo, que el 30%, ¿no?, del presupuesto que se debe asignar por el Congreso de los Estados Unidos a esta agencia de los Estados Unidos, que es sumamente importante para la cuestión climática, para todo lo que tiene que ver con desde navegación aérea, marítima, movimientos en tierra, todo lo que pueda afectar la vida de los seres humanos en los Estados Unidos y en Puerto Rico, pues también pues ese 30% se les reduce, ¿no?, una gran cantidad de dinero que se utiliza precisamente para pronósticos y para investigación y estudios relacionados con todo lo que tiene que ver con el clima y las situaciones que están surgiendo de climas extremos. Así que despierta durmiente. Dicho eso, pues otro problema que tenemos también, y tiene que ver con el clima, sí, porque hay que saber un poco de algo, de cuándo en vez. Es bueno que todos leamos y nos orientemos adecuadamente con los que saben sobre estos asuntos. Y precisamente, hablando con uno de mis queridos amigos, el profesor Izarri, que está dentro de biología marina y todo lo que tiene que ver obviamente con los cambios de temperaturas que se puedan dar al norte, sureste, en todo, ¿no?, la periferia de Puerto Rico. Y usted sabe muy bien que se anunció, ¿no?, este oleaje que hay de sargazo que ha llegado a Puerto Rico, que yo tuve hoy precisamente la experiencia allá en Isla de Cabra de ver toda una enorme costa cubierta por enormes cantidades de sargazo. Obviamente usted tenía allí como 20, 30 metros desde la orilla hacia el mar cubierto por sargazo, y que está pasando lo mismo en Yabucoa, está pasando lo mismo en Fajardo, Las Croabas y tantísimos lugares más de Puerto Rico, donde el sargazo obviamente está llegando a la orilla. Todos los años llega sargazo elemental, pero la cantidad, ¿no?, las proporciones que están llegando no son usuales, no es lo que normalmente ocurre en esta época del año. Y me explico brevemente, ¿no?, lo que nos hablan los biólogos marinos, los que hablan los climatólogos y los oceanógrafos y todos los que saben del asunto de verdad, y lo que ellos publican definitivamente dentro del campo de la investigación científica y los datos que tienen a su disposición. En estos momentos el Caribe completo, todo el Caribe a Punta Cucho, obviamente se ve afectado por esta cuestión de sargazo que se ha salido de proporción. Y el por qué se sale de proporción elemental: temperatura del agua, demasiada alta, lo sabe, ¿verdad? Verifique. Demasiada alta la temperatura del agua, y obviamente usted tiene un exceso de todo este sargazo que se libere, que va flotando y lo lleva a la corriente hasta las orillas de las islas del Caribe. A esto hay que añadirle otra problemática que hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones y que volvemos nuevamente a describir. Obviamente el blanqueo de los corales, específicamente en el área sur de Puerto Rico, esa región de La Palguera, Cabo Rojo, esas zonas donde la parte sur de Puerto Rico el agua está en una temperatura mucho más alta de lo que está ocurriendo en otras zonas de Puerto Rico, ¿no?, de los litorales que podamos tener al norte, al noroeste, al noreste. No, obviamente el sur de Puerto Rico está bien caliente el agua, esto afecta nuevamente la vida de los corales, ¿no?, la simbiosis que tiene con las algas para poder obviamente mantener el color y mantenerse saludable. Lo que queda al final es un esqueleto seco, porque el coral es una forma de vida, o sea, el coral es una criatura marina, obviamente, el conjunto de muchos elementos, muchos organismos. Ahora bien, es importante también que recordemos que todo esto tiene también implicaciones sobre lo que hay en tierra firme, ¿ok? No se me despiste creyendo que el mar es por ahí el océano, ¿no? Usted es una isla y obviamente está rodeado por los 4 puntos cardinales de agua elemental, pero adicional a todo eso, porque también hay que darle una observación y hay que saber qué se va a hacer. No vemos obviamente un plan que todavía en Puerto Rico se haya desarrollado. Y no vengo aquí a tirarle al gobierno, porque todo el mundo le tira al gobierno de turno. El que sea que esté gobernando siempre va a coger las pedras. Pues bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí siempre se hace lo mismo, administración tras administración, pero nadie obviamente es proactivo, nadie está adelantado al tiempo, ni siquiera adelantado al tiempo, nadie está ni siquiera in situ en el momento, lo que hay ahora. Están todavía con problemas de años, problemas atrasados, lo sabe, ¿verdad? La mayoría de todos los gobiernos, inclusive del mundo, no solo Puerto Rico, no es la excepción, la mayoría de los
países del mundo y su gobierno, siempre están resolviendo las cosas que traen de lastre, lo que viene, ¿no?, de años y años que se ha acumulado, o situaciones que han podido resolver y que ahora están tratando de resolverlas, pero lamentablemente, ¿no?, se ha acumulado demasiado sobre un asunto en particular y demasiados problemas acumulados, o ha aumentado el problema, o ha aumentado o han disminuido por otro lado los recursos, lo que sea, pues definitivamente por eso no se resuelven las cosas a tiempo. Siempre estamos a destiempo, a desfase. Bueno, acá en Puerto Rico todavía no sabemos qué hacer con el sargazo. Se puede hacer abono con él, se puede hacer combustible con él. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer, que ya se hacen, inclusive en países del Índico, que no están muy desarrollados, que digamos, y en otras regiones del planeta, donde se usa el sargazo para abono, porque el amoníaco que tiene, los compuestos que se pueden sacar, fósforo, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues entonces para combustible también, y quién sabe tantas otras cosas que hemos podido leer en algún momento sobre el uso que tiene ese sargazo, que apesta porque se está descomponiendo, se está pudriendo allí. Y lógicamente esto afecta que no solamente el turismo, el que quiere ir a la playa y hacer barbecue, tirarse al agua, darse un chapuzón con el calor, sino que esto afecta a la vida marina también, porque ¿qué? Le resta oxigenación a la costa. ¿Lo sabía? Sí, todo esto. Y obviamente, si sube la corriente marina y viene una gran marejada, o viene una marejada ciclónica o lo que sea, usted sabe muy bien que toda esa agua que viene del mar también entra hacia los acuíferos en tierra firme, lo sabe, hacia los ríos. Y todo esto está concatenado y es parte importante del porqué debemos estar relacionados e informados de lo que pasa en el medio ambiente, cómo proteger el medio ambiente, porque proteger la naturaleza, oiga bien, proteger el medio ambiente es proteger nuestra especie, es proteger al ser humano, es que tengamos oportunidad de supervivencia. Si no, eso se disminuye increíblemente. ¿Por qué? Porque dependemos total y completamente de la naturaleza, de todo, recursos, energía, alimentos, lo que usted respira otra cosa. Obviamente agua, etcétera, etcétera, todo, agua, tierra, cielo, todo está conectado, el sol, etcétera, etcétera. Así que tenemos que caer en tiempo, tenemos que despertar, tenemos que conocer cuál es el ambiente en que vivimos, y en una isla de 100 por 35 mal tasada, definitivamente es más que importante ver qué efectos hay en nuestro medio ambiente y la situación que está pasando con la cuestión del cambio climático, que no es un cuento chino, que ahí están las evidencias, las pruebas continuamente, in situ, en el lugar, en el momento, en la fecha. No es especular de aquí a 50 años, porque aquí a 50 años, sepa usted, las cosas van a estar peor, inclusive antes de 50 años, ya para el 2050 no hay quien viva, difícil. Pero bueno, dicho todo esto, de sargazo aquí en Puerto Rico, de los corales y del efecto que tenga la vida marina, y vuelvo a señalar una vez más, la mayor parte de la pesca en Puerto Rico es en las aguas aledañas a la orilla, es el litoral costero, 3 millas. Aquí los pescadores de Puerto Rico, uno que se va, qué sé, de vez en cuando a pescar deportivamente, se van a pescar los peces aguja, los marlins, etcétera. Pero aquí nadie pesca atún. Aquí nadie va a hacer pesca de mar adentro, aquí no tenemos flotas pesqueras, lo sabe, ¿verdad? Aquí usted tiene pequeños clubes pesqueros, pequeños sitios donde hay desde pescadores artesanales que viven de eso, hasta pues los que les gusta el deporte porque tienen el billete y pueden gastar en lanchas, yates o en lo que quiera. Pero la realidad es que la mayor parte de todo lo que se consume en Puerto Rico, de mariscos, peces y todo, está en esas 3 millas que rodean a Puerto Rico, ¿no? Hasta donde llega el beril, despierta durmiente. Eso es un conocimiento que todos debemos manejar para que podamos respetar y sobre todo podamos proteger la isla que tenemos y los recursos que nos mantienen vivos. Vamos a despertar. Bueno, dicho eso, vamos a otra cosa importante acá. No solamente está pasando la situación, ¿no?, del calor que vamos a tener, y estamos terminando mayo, estamos empezando el verano, y definitivamente ya nos están alertando de los golpes de calor. Europa ya se está preparando para eso. Europa tiene planes hace tiempo, porque Europa ha sufrido enormes golpes de calor y en Europa han muerto miles de personas, ¿no?, en los últimos años por el golpe de calor, como en la India, como en Pakistán, que bueno, no hay los mismos recursos ni el mismo tipo de organización de salud y de servicios, pero lógicamente allá sufren también estos golpes de forma descomunal, y en tantísimos otros sitios del mundo donde el calor ha subido, ¿no?, a medidas que antes no se habían visto nunca, y lo hemos hablado aquí de cómo se rompe a cada rato el récord de temperatura, y este año no será la excepción. Vamos a superar el 2024, y el 2024 superó todos los otros años, todas las otras décadas. Superó el siglo completo, el siglo XX, lo sabe, ¿verdad? Desde que se hacen medidas de calor, y lo he hablado aquí tantísimas veces, se rompieron todos los récords de calor habidos y por haber. Y ahora vamos en ese camino a romper lo del pasado siglo. Y usted todavía está hora del juego.
cree que no pasa nada. Hombre, pues usted está enajenado y usted está dopeado. O sea, algo le están echando al café que se bebe. Pero bueno, hay que despertar y hay que ser consciente, porque en esto nos va la vida a todos, a sus nietos, a sus hijos, a usted, a mí, a todos. Y usted ve que en ese campo de la conservación ambiental, de proteger los recursos naturales, ¿no?, de ver cómo podemos sustentar la naturaleza y poder vivir, ¿no?, en una biorrealidad que nos permita, ¿no?, compartir, convivir, ¿no?, tener esa simbiosis natural con el medio ambiente. Pues aquí ningún gobierno se ocupa de eso, ni en el Caribe no hay ninguno, ni siquiera Costa Rica, que trata de conservar más o menos el medio ambiente, nadie. O sea, aquí estamos todos a que el planeta, hasta donde llegue el planeta, y usted va a acabarse antes de que el planeta entre en la crisis final, ya nosotros no vamos a estar aquí para ver absolutamente nada, se extinguió la especie. Así que despierta, durmiente. Bien, hablando de todo esto, obviamente, mientras comienza el verano aquí, obviamente está comenzando la temporada de incendios allá en Canadá, y lógicamente en Estados Unidos también. Pero en Canadá ya ha arrancado bien rápido, hay más de 160 incendios en este momento activos allá en Canadá. Y hasta las semanas que llevan estos incendios allá en Canadá, que se supone, o por lo menos lo que pude leer, es que el 75% de los incendios que están activos, que son 160 en este día de hoy, activos, probablemente hayan aparecido 3 o 4 más adicionales, el 75% de ellos está fuera de control de las autoridades, los bomberos, ¿no?, los guardabosques, nadie ha podido obviamente parar los incendios que están reventando este año en Canadá. Y en lo que va, en las semanas que ha comenzado esta temporada de incendios, que empezó, como dicen, no apagando fuego, incendiando fuego en todas partes, ¿no? Y según los expertos en la materia nos dicen, la cosa está fuera de control, y hacía 10 años que no teníamos un reventar, una explosión así de incendios, de tormentas de fuego, como le llaman en los bosques, aquí en Canadá. Hasta este momento, meramente, en menos de 2 semanas ya se han perdido 639.043 hectáreas destruidas por incendios allá en Canadá. Más de 17.000 personas han sido movilizadas y evacuadas de las zonas donde viven por el peligro. Pero eso no es únicamente el peligro. El peligro obviamente extremo del calor que se está dando en Canadá, que hay un calor extremo también, y que se espera que siga aumentando en el 2025 más, y que esto, pues como hemos dicho, probablemente duplique la cantidad de incendios que se dieron el pasado año, y que pueda llegar, ¿no?, a una cantidad enorme de millones de hectáreas destruidas por los incendios. Es lo que está pasando precisamente con la situación del aire y del humo que se está liberando tóxico desde Canadá. Ese humo, esa humerada que viene desde Canadá, está llegando a las ciudades de los Estados Unidos. Y ese humo, pues, para que usted tenga una idea, es tan peligroso que tiene partículas que son cancerígenas, ¿no?, que pueden causar cáncer. Y estas partículas no únicamente provienen del carbono, provienen también de los minerales y los elementos o compuestos que hay en los bosques donde están estos incendios, y ese particulado sube, ¿no?, con el humo, y el viento los va obviamente esparciendo específicamente hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, ya los meteorólogos han dado alertas, y el Departamento de Salud Federal con Kennedy Jr. o sin Kennedy Jr. ya han dado obviamente alertas a diferentes ciudades y lugares en Estados Unidos, a Green Bay en Estados Unidos, a Wisconsin, a Milwaukee, a la ciudad de Chicago, a la zona de los Grandes Lagos. Todo eso está bajo alerta por polvo, o mejor dicho, humo tóxico. Acá nos llega el polvo de Sahara, que ya lo tenemos aquí sobre Puerto Rico por aquello pero la realidad es una nube tóxica, y la calidad del aire está bien empobrecido, está peligroso para los seres humanos, específicamente los ancianos y los niños, que siempre son los que más sufren por el impacto de este tipo de particulado que pueda venir en el viento, como puede ser polvo de Sahara acá, o estos incendios enormes que se están dando, obviamente, allá en Canadá. Recuerde, la NOAA, la NASA, por más que la gente critica a la NASA, bueno, usted puede criticar lo que quiera. Yo a veces escucho gente aquí hablando cosas como si supieran de lo que están hablando, pero no saben un rayo de eso. Yo muy poquito puedo opinar de esas cosas, porque obviamente no estoy dentro de ninguna de estas organizaciones, pero me consta, ¿no?, la investigación científica por las cosas que he estudiado por tantos años, y por compartir conocimiento compartido con científicos que sí trabajan en estas agencias, que para diferentes labores que he hecho, no únicamente como profesor, sino obviamente investigación de campo en el área mía de antropología ambiental, pero lógicamente necesito asesoría, o necesito que me informen los que saben sobre eso, no lo que opine Chango el mono, lo que opine Findingo lengua muerta. ¿A quién le importa eso? Eso no resuelve nada. Usted tiene que buscar los que saben.
y los que obviamente le puedan dar a usted, ilustrarle a uno con el conocimiento de las cosas que pasan. Pues definitivamente la preocupación está a niveles bien altos, ¿no?, por toda esta situación y porque nuevamente se han bajado, ¿no?, los recursos económicos que hay, así que hay mucha menos capacidad de cualquier agencia, sea federal, en los Estados Unidos o inclusive estatal, que pueda enfrentar estas situaciones que están surgiendo en estos momentos. Bueno, dicho todo eso, vamos a algunas cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Saliendo ya del ámbito de lo ambiental, el clima, el alga en el agua, el sargazo, los corales y todo esto que ha empezado, que es importantísimo, ¿no?, porque es la fuerza vital del planeta y de lo que dependemos todos para existir. Usted no vive comiendo silicón todo el tiempo ni consumiendo uranio como algunas bacterias de extremófilos. Usted es un ser humano que necesita obviamente lo elemental para poder vivir en este planeta. Bueno, hay un equipo de monitoreo que ha estado siguiendo, ¿no?, lo que está pasando entre Ucrania y la relación que tiene con Corea del Norte. En el segundo segmento, que va a estar con nosotros el ingeniero Pla, como todos los viernes, va a estar hablando va a estar dando el estatus de lo que está pasando obviamente allá en Ucrania con la guerra en estos momentos, ¿no?, a qué nivel está el conflicto. Luego también va a estar hablando de la relación o de las acusaciones que ha hecho Zelensky contra China. Pero yo no voy a tratar ese tema, eso va a tratar él. Complementamos, yo doy un ángulo de información, él da otro. Esto es lo importante. El equipo de monitoreo de las sanciones multilaterales, que pertenece a las Naciones Unidas y que es el nuevo grupo, este nuevo grupo de investigación, el MSMT, que sustituye a un grupo que había anteriormente en las Naciones Unidas que estaba tratando de monitorear y de llevarnos más o menos un conteo de armas, municiones, soldados, desde mercenarios que llegaban por el lado de Ucrania o los que venían por el lado de Rusia, los que traían, por ejemplo, Ucrania de Colombia, los cubanos que traían los rusos, o que todavía traen, o no lo sabe, y todos los demás, los voluntarios que venían de otros países de Europa, que venían de Estados Unidos, etcétera, etcétera. De la misma manera, pues, la intervención de los chechenos o los chechenes, que también son parte de la Federación Rusa, y sobre todo los coreanos. Aquel pacto que firmó ya para 2 años Corea del Norte y la Federación Rusa, ¿no?, Kim Jong-un y Vladimir Putin, para mutuo acuerdo de ayuda bilateral entre ambos países en caso que fueran atacados por un tercero, darse obviamente apoyo durante algún conflicto, dándose, pues, no sé, en un caso tecnología, municiones o inclusive soldados. Pues bueno, este equipo de monitoreo de sanciones multilaterales, que se supone que esté también velando por las sanciones que tienen las Naciones Unidas sobre Corea del Norte, al igual que otros países la tienen de forma individual, como Estados Unidos, Japón, por mencionar algunos, Europa o la Unión Europea, etcétera. Obviamente hay sanciones aparte de las que tienen las Naciones Unidas contra el gobierno de Pyongyang. Ha indicado y ha dado los números de lo que ha llegado de Corea del Norte a Rusia. Me explico, ¿no? Los armamentos. ¿Cuántos armamentos ha enviado Corea del Norte? ¿Cuántos soldados ha enviado Corea del Norte? Bueno, en 2024, obviamente la misión de combate allá en Kursk, que es el territorio que había invadido Ucrania, para tratar de más o menos balancear, tener algo que negociar. Tú me quitas territorio, pues yo te quito territorio. Eso es parte, ¿no?, de la guerra y de la estrategia de guerra y, pues, sobre todo de la política en el caso de negociarlo entre Ucrania y Rusia. En el año 2011, 2024, se había hablado de que 11.000 soldados de Corea del Norte habían llegado a Rusia para pelear en este lugar o para apoyar, ¿no?, operaciones específicas dentro de la guerra contra Ucrania. Corea del Norte lo negó, Putin lo negó, ¿es o no es así? Lo negaron por meses, luego en la actualidad ya no lo niegan, Putin lo ha aceptado, Kim Jong-un también, así que se normalizó esa noticia en el sentido de que sí, había 11.000 soldados allá, que fueron el año pasado, y luego este año, a principios de enero, llegaron 3.000 más para sumar 14.000 soldados de Corea del Norte en Rusia. Bueno, los que queden, porque muchos de ellos ya murieron en el campo de batalla, ¿no? Sí se sabe que también a principios de este año los coreanos que estaban combatiendo en la región de Kursk, pues fueron también retirados, alegadamente, y eso es lo que informa obviamente la Federación Rusa, el alto mando ruso, que los retiraron de allí. Pero ¿qué están haciendo ahora? No sé, obviamente hay miles de ellos allí todavía, pero según el MSMT, ¿no?, este equipo de monitoreo de sanciones multilaterales, ellos dicen que ha continuado, ¿no?, el fluido de municiones y de equipamiento. Por ejemplo, ellos dicen que no solamente estos 14.000 soldados llegaron allí, sino que también se le han dado, como parte de los recursos que le han dado a Rusia para mantener combatiendo contra Ucrania, sobre 100 misiles balísticos para ser utilizados y que han sido utilizados para bombardear Kiev, infraestructura eléctrica, etcétera, etcétera. También se informa, obviamente,
que se ha dado una enorme cantidad de municiones, ¿no? Municiones van sobre 9.5 millones de cartuchos de munición, tanto de artillería como de otra índole. También se habla también de plataformas lanzacohetes llevados por tren, llevados de Corea del Norte, utilizando obviamente la vía de China para llegar entonces allá a Rusia. Plataformas lanzacohetes, artillería y cañones, etcétera, etcétera. Obviamente para poder reforzar las fuerzas y las líneas de Rusia. En estos momentos, Rusia anuncia a través de sus medios, obviamente de propaganda, porque es propaganda, no se ponga bobo, de que ellos tienen 4 diferentes flancos para llevar a cabo una próxima invasión en las próximas semanas. Ellos dicen que el apuro del presidente Trump y el apuro del canciller alemán y el de Macron en Francia de dar la autorización, y los británicos dar la autorización de usar misiles de largo alcance y poderlos utilizar contra blancos militares exclusivamente dentro de Rusia, o también blancos industriales, porque sepa usted, un blanco militar es sinónimo de un blanco industrial, no una cosa, por eso el bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico de Estados Unidos, un bloque similar obviamente hay en Rusia, así que van a ser blancos las petroquímicas, van a ser blancos las fábricas, etcétera, etcétera, dentro de Rusia. Por eso cuando Rusia ataca a Ucrania, ataca que el grip eléctrico, las torres eléctricas, los generadores eléctricos o no, y todo eso. Las vías de tren, etcétera, etcétera, ¿no? Las estaciones de tren, todo eso lo bombardean los rusos. Pues del otro lado, pues, ellos han dicho, pues ahora, pues, Ucrania va a usar este equipamiento, los misiles obviamente de fabricación alemana, también se van a fabricar allá en Ucrania, etcétera, etcétera. Así que la cosa aparentemente pues lleva a una escalada de mayor tipo de armamento, de más alcance y más poderío, lo que podría complicarle definitivamente el escenario. Pero bueno, eso lo va a tratar el ingeniero Orlando Pla. Yo acá quiero hablar obviamente de esta situación de los coreanos, que obviamente implica, ¿no?, una movilización no solamente de batallones en la región, sino todo este embarque que se ha dado de armamentos que no ha cesado. De hecho, según la inteligencia europea, y no sé si la de Estados Unidos también entra en este informe, ellos están hablando de que se espera que ahora, antes de que llegue, ¿no?, el otoño, ahora durante el verano, llegue también una gran cantidad de nuevo equipamiento, y que equipamiento pues se sospecha que también venga de China, no solamente de Corea del Norte, para llevar a cabo esa ofensiva que está anunciando por ejemplo, Rusia, el ejército ruso, que van a llevar a cabo en 4 flancos diferentes en Ucrania para poder entonces sobrepasar, darle un overrun a las tropas de Ucrania. Vamos a ver qué pasa. Eso es un conflicto donde hay mucha desinformación. Eso es un conflicto donde hay definitivamente demasiada propaganda de ambas partes. Eso es un conflicto donde nadie sabe exactamente qué pasa en el terreno de combate, porque son muy pocos los reporteros que usted encuentra en la actualidad. O sea, los corresponsales de guerra, ya usted no los ve como al principio de la guerra. Ya usted ve muy poco corresponsal de guerra, y lo que más bien ve es lo que los ucranianos, el ejército ucraniano o el ejército de Rusia, pues tira en las redes, que obviamente están bien activos en YouTube, bien activos en Instagram y en cualquier otro tipo de plataforma, enviando visuales de lo que es la guerra desde su punto de vista, y siempre ganando. Cada vez que mandan algo, ellos están ganando, elemental, parte de la propaganda, de un lado y del otro. Yo nuevamente, y vuelvo a aclarar, aquí hay que entender que hay obviamente causas por ambas partes. Ucrania tiene razón sin número de cosas durante el conflicto, y no se me ponga tonto, porque si no, no sabe lo que habla. Rusia también tiene sus razones, y también tiene parte de la verdad también del porqué el conflicto. O sea, ambas partes. Aquí lo que hay que entender es que tanto Europa, Estados Unidos como Rusia, todos lo que quieren es controlar Ucrania, y todos quieren explotar Ucrania, lo sabemos. Olvídese usted, no, Putin no va a liberar allí a nadie, no sea niño, hombre, vamos a respetarnos. Ni tampoco Estados Unidos quiere que la democracia percole por siempre, porque inclusive a la CIA le importa muy poco la democracia de los países, después de que los intereses económicos de Estados Unidos, ¿no?, y sus corporaciones puedan sacar materia prima, puedan obviamente enriquecerse más con lo que hay en ese país en particular. Esa siempre ha sido la ecuación. Por otro lado, los europeos obviamente buscan varias cosas, no solamente explotación económica, mantener una punta de playa allí, ¿no?, una cabeza de playa, sino obviamente tener un área de contención, que es lo mismo que tiene Rusia para Europa cuando tiene a Bielorrusia, que es un área de contención, no un buffer zone para cualquier ofensiva que pueda venir de Europa, de la OTAN. Bueno, para no entrar en eso y no desviarme, lo que quiero tratar con usted en el tiempo que me queda antes que venga el segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla, hay otras situaciones que están pasando en estos momentos. Como mencioné, los misiles balísticos
que vienen desde fabricación coreana, probablemente, o tal vez fabricación rusa, nadie sabe. La realidad es que hay que ver cuánta calidad, y sabemos que los primeros reportes decían que muchos de estos cartuchos que venían, por ejemplo, o proyectiles de artillería que llegaban de Corea del Norte, venían mal calibrados. Me explico, la fabricación no tenía calidad, como había falta de calidad, no había supervisión de calidad, eso era ahí, forget it, tíralo por ahí. Obviamente la artillería, los misiles que usaban, o la bala del cañón que utilizaban, o la munición, era muy errática, o tenía más poder de lo que se necesitaba, o tenía menos, así que era bien preciso el disparo. Pero bueno, eso lo habíamos hablado de hecho aquí el año pasado. Es importante señalar lo siguiente: mientras todo eso pasa, ¿no?, y se está discutiendo toda esta situación, hay otras situaciones que sí están pasando, que yo creo que hay que darle también seguimiento a la realidad que está viviendo el mundo. Hay unas acusaciones que se hacen, de hecho BBC hizo una investigación, el New York Times, que está también tirándole a Elon Musk por un lado, por ejemplo, el New York Times, el Washington Post y otros periódicos en Estados Unidos de mucha circulación, han estado hablando de varias cosas, junto con BBC de Londres. Han estado hablando de las acusaciones que hay contra el gobierno de China de estar deteniendo, ¿no?, a los disidentes dentro del país, o a los opositores del gobierno de Xi Jinping, y obviamente asilarlos o recluirlos en diferentes centros psiquiátricos. Es decir, dentro de China, si usted está en contra del sistema comunista, ¿no?, porque es un sistema dual, ¿no?, tiene capitalismo de Estado y tiene un sistema comunista. El sistema comunista es para imponer y mantener bajo control la población elemental. El sistema obviamente capitalista es para poder estar obviamente dentro de la economía internacional, dentro de la globalización y la industrialización, porque si no, no, eso fue lo que mató a la Unión Soviética, que era un sistema cerrado. Pero bueno, esto es un sistema abierto y los chinos dependen total y completamente de que sea así. A ellos no les importa ni les interesa cambiar el modelo económico del mundo en lo que se refiere a la cuestión capitalista. Así que despierta durmiente, no salga de, no se cree el cuento, que esta vez no es un cuento chino. Los chinos sí mantienen su comunismo para mantener control de la población, control político y la camarilla que allí gobierna. Elemental, no hay que ser muy brillante. Es una ecuación que les ha funcionado muy bien. Ahora, dicho de eso, lo que sí es que pasa algo muy similar a lo que pasaba en la Unión Soviética en la década de los años 50, 60, bueno, de la época de Stalin, Nikita Khrushchev, por ejemplo, Brezhnev, en toda esa época de que estaban esos primeros ministros en Rusia o en la Unión Soviética. Si usted se oponía al comunismo soviético, se oponía a cualquier mandato del Kremlin o a cualquier, de la Duma o de lo que fuera dentro de la Unión Soviética, usted era un enfermo mental. ¿Lo sabía? Busque, vamos a educarnos, busque información. Sí, señor. Cualquier persona que estuviera en contra del sistema en la Unión Soviética era un enfermo mental. Sufría de esquizofrenia. Ellos le tenían un nombre raro, que ahora no recuerdo bien, porque hace tantos años que yo estudié eso en la década de los 80, que definitivamente cualquier persona que tuviese ese tipo de conducta, pues una persona que tenía deficiencias mentales o problemas mentales. Por otro lado, ¿qué hace ahora China? Pues bueno, China está copiando ese modelo soviético para imponer control sobre su población. Me explico. Cualquier persona que sea, ¿no?, disidente en China, cualquier persona que esté en contra de la política de Xi Jinping, cualquier persona que esté en este viaje, definitivamente lo van a someter a que lo van a arrestar, a cualquier opositor de gobierno, y lo van a llevar a una clínica psiquiátrica. ¿Ahí qué le van a hacer? Lo van a medicar. Vamos obviamente antipsicóticos, aunque usted no esté loco, le van a dar electroshock, aunque usted no tenga ningún tipo de problema. Meramente como parte del acondicionamiento psicológico y la tortura en que se someten estos regímenes dictatoriales. Y eso es así. Pregúntele usted qué le pasó a los que fallaron en la construcción allá en el dique del destructor coreano. ¿Dónde están? Hace rato lo fusilaron a ellos y quién sabe quién más, si a la familia también. Porque eso es uso y costumbre, obviamente, en ese tipo de dictadura en Corea del Norte. Y esto no es propaganda en contra de la verdad. Vamos a ver el mundo como es y a dejar de endiosar no sé a quién. Por otro lado, sí es importante. China tiene esa misma política que tuvo la Unión Soviética. Si usted está en contra de Xi Jinping, de la política oficial del gobierno de la República Popular de China, usted está loco, está demente, hay que meterlo en un manicomio, como se cogen a muchos otros y se llevan a campos de ¿qué? A campos de reeducación. ¿Se acordó de ese término? Reeducación. Si eso es una discusión a voz populi, no solo en las Naciones Unidas, sino en todas partes. Pero bueno, no vamos a echarle ahora que si los americanos han hecho experimentos en MK Ultra, que si fulano, que no, porque aquí una cosa no justifica la otra, obviamente. Eso lo hemos discutido anteriormente, ¿no? Los proyectos de la CIA para control mental y para someter a la gente a tortura psicológica o para hacer, por ejemplo,
preparar individuos como asesinos programados, el que hemos hablado, o sobre todo lo que pueda pasar ahí en Cuba, en Camp Delta, en Camp Charlie, en X-Ray, en cualquiera de ellos, y tantas cosas aquí que hemos hablado. Así que no se puede hablar de todas, pero hay que señalarlas de alguna forma o manera en su momento. Bueno, mis amigos, les recuerdo también, antes de ir a la pausa, que ya tengo en línea al ingeniero Orlando Pla, que estamos este próximo 14, oye bien, próximo 14 de junio, vamos a estar sábado 14 de junio, a las 8 de la noche, vamos a estar en Arecibo, en el salón de múltiples actos o de tecnología avanzada, porque el lugar es para este tipo de conferencias y todo lo que tenga que ver obviamente con lo digital, bien interesante, así que tendremos recursos bien interesantes a la mano para presentar nuestro conversatorio audiovisual Puerto Rico X-File. Esto va a ser en Reactiva, el salón Reactiva, que está en la avenida de Diego, número 210, en el pueblo de Arecibo, en el mismo casco urbano de Arecibo, en la avenida de Diego, 210, allí está Reactiva. Eso es el sábado 14 de junio a las 8 de la noche. Vamos a estar allá. Teléfono contacto 787-579-8600. Separa tu espacio. Material exclusivo, investigación exclusiva. Esto no lo tiene ni el tío Peluca ni nadie por ahí. Esto es obviamente trabajo de campo, entre tantas cosas más que hemos podido acumular y hemos podido secuenciar para presentar a las personas en orden lógico y cronológico todo ese proceso de los proyectos clandestinos y secretos en la isla de Puerto Rico. Recuerda, Puerto Rico X-File, sábado 14 de julio, 8 de la noche en Arecibo. Reactiva. Reactiva está, como he dicho, en la avenida de Diego, 210, en el mismo pueblo de Arecibo. Teléfono 787-579-8600. Apunta, separa tu espacio con tiempo. Puedes enviar mensaje de texto, llamar en horas laborables, 579-8600. Bueno, aquí el webmaster Carlos Figueroa le da un corte a todo lo que hemos estado hablando. Pasamos en unos segundos con el ingeniero Orlando Pla. Los amigos en YouTube, usted sabe que tiene que conseguir la segunda parte, se enlista para la segunda parte para que vea las cosas que vamos a estar dialogando. Y luego los que están acá con nosotros, como siempre en Facebook, manténgase conectados porque esto regresa aquí y seguimos hablando de los asuntos que nos ponen a pensar más allá de Papá Niño.